dependencia de Él. Decido permanecer en Cristo para llevar mucho fruto y glorificar al Señor. Juan 15:8. Le anuncio a Satanás que Jesús es mi Señor. 1 Corintios 12:3. Y rechazo cualquier don u obra falsificada por Satanás en mi vida. Creo que la verdad me hará libre, Juan 8:32, y que el andar en la luz es el único camino de comunión, 1 Juan 1:7. Por lo tanto, resisto el engaño de Satanás al llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, 2 Corintios 10:5. Declaro que la Biblia es la única norma con autoridad, 2 Timoteo 3 del 15 al 17. Opto por decir la verdad en amor, Efesios 4:15. Opto por presentar mi cuerpo como instrumento de justicia en sacrificio vivo y santo, y renuevo mi mente por medio de la palabra viva de Dios, a fin de poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 6:13, Romanos 12:1-2. Le pido a mi Padre Celestial que me llene con su Espíritu Santo, Efesios 5:18, que me guíe a toda verdad, Juan 16:13. Y que me dé el poder de vivir sin pecado y no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Crucifico la carne, Gálatas 5:24, y decido caminar según el Espíritu. Renuncio a todas las metas egoístas y escojo la suprema meta del amor, 1 Timoteo 1:5. Opto por obedecer los dos mandamientos más grandes, amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Mateo 22 del 37 al 39. La mayor parte del terreno de que Satanás gana en las vidas de los cristianos se debe a la falta de perdón. Se nos advierte que perdonemos a los demás para que Satanás no pueda ganar ventaja sobre nosotros. 2 Corintios 2 del 10 al 11. Dios nos pide que perdonemos a los demás de todo corazón o Él volverá a los atormentadores contra nosotros. Mateo 18, 34 35. ¿Por qué es tan importante el perdón para nuestra libertad? Debido a la cruz, Dios no nos dio lo que merecemos. Él nos dio lo que necesitábamos conforme a su misericordia. Tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Lucas 6:36. Tenemos que perdonar como nos perdonan a nosotros. Efesios 4 del 31 al 32. Perdonar no es olvidar. La gente que trata de olvidar descubre que no puede hacerlo. Dios dice que Él no recordará más nuestros pecados, Hebreos 10:17, pero Dios no puede olvidar por ser omnisciente. No recordar más nuestros pecados significa que Dios nunca usará el pecado en nuestra contra, Salmo 103:12. Olvidar puede resultar de perdonar, pero nunca es el medio para perdonar. Cuando les echamos en cara el pasado a otras personas, no las hemos perdonado. El perdón es una decisión, una crisis de voluntad, porque Dios nos manda a perdonar, es algo que podemos hacer. Dios nunca nos exigirá que hagamos algo que no podamos hacer. Perdonar nos resulta difícil, porque va en contra de nuestro concepto de justicia. Queremos la venganza por las ofensas sufridas, pero nunca se nos manda a tomar nuestra propia venganza. Romanos 12:19. ¿Por qué de dejarlo libre? Protestamos nosotros, los dejamos libre, pero Dios nunca lo hace. Él los tratará con justicia, algo que no podemos hacer nosotros. Si no sueltas a los que te ofendieron, sigues atado a ellos y al pasado, y eso solo significa que continúa el dolor para ti. No se perdona a alguien por él mismo, sino por uno mismo, a fin de poder libertarse. Tu necesidad de perdonar no es cosa tuya y del ofensor, sino como entre tú y Dios. Perdonar es decidir vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Perdonar cuesta caro. Pagamos el precio de la maldad que perdonamos. Sin embargo, vas a vivir con esas consecuencias, lo quieras o no. Tu única opción es decidir si vivirás amargado al no perdonar o con libertad del perdón. Así es que Jesús te perdonó. Él asumió las consecuencias de tus pecados sobre sí mismo. Perdonar de verdad es sustitutivo, porque nadie perdona de veras sin sufrir las consecuencias del pecado de la otra persona. ¿Cómo se perdona de corazón? En primer lugar, al reconocer el dolor y el odio. Si tu perdón no abarca el meollo emocional de tu vida, será incompleto. Esta es la gran máscara evangélica.
Los cristianos sentimos el dolor de las ofensas interpersonales, pero no lo reconocemos. Permite que Dios saque el dolor a la superficie para que Él pueda lidiar con esto. Aquí es donde tiene lugar la sanidad. Pídele a Dios que te recuerde a las personas que debes perdonar mientras lees en voz alta esta oración. Amado Padre Celestial, te agradezco las riquezas de tu bondad, clemencia y paciencia, sabiendo que tu bondad me ha conducido al arrepentimiento. Romanos 2:4. Confieso que no he extendido esa misma paciencia y clemencia hacia el prójimo que me ha ofendido, sino que abrigado rencor y resentimiento. Te pido que durante este momento de examen personal tú traigas a mi mente todas las personas que no he perdonado para poder hacerlo. Mateo 18:35. También te ruego que si he ofendido a otras personas, solo me recuerdes a quienes tengo que pedir perdón y la medida en que tengo que hacerlo. Mateo 5:23 al 24. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Mientras oras, prepárate para que te vengan nombres a la mente que han estado bloqueados en tu memoria. Confecciona una lista de todos los que te ofendieron. Enfrenta la cruz. Haz que el perdón sea legal y justo en lo moral. Puesto que Dios lo ha perdonado, tú puedes hacerlo también. Decide que llevarás el peso de sus ofensas, pero sin usar en su contra la información sobre las mismas en el futuro. Esto no significa que tolores su pecado. Tolerar el pecado es burlarse del perdón. Siempre debes poner en contra del pecado. No esperes para perdonar hasta que sientas deseos de hacerlo. Nunca los tendrás. Los sentimientos necesitan tiempo para sanar después que se toma la decisión de perdonar y Satanás pierde su lugar. Efesios 4:26 al 27. Por cada persona de la lista di, Señor, perdono a el nombre, por ofensas. No digas, Señor, quiero perdonar, pues con eso solo hallas la difícil opción de perdonar, lo cual es de tu responsabilidad. Sigue orando por cada persona hasta estar seguro de que ocupaste de todo el dolor recordado. Mientras oras, es posible que Dios haga que recuerdes personas y experiencias ofensivas que habías olvidado por completo. Permite que Él haga esto aunque sea doloroso. Dios quiere que quedes libre. No racionalices ni expliques la conducta del ofensor. El perdón se ocupa de tu dolor, no de la conducta de la otra persona. Recuerda, los sentimientos positivos llegarán de manera oportuna. Lo que ahora importa es que te liberes del pasado. Cuarto paso, rebelión contra sumisión. Vivimos en una generación rebelde de individuos que creen que tienen derecho a juzgar a quienes están en autoridad sobre ellos. Los cristianos no son la excepción. Los miembros de la iglesia critican al coro y critican al sermón. Haríamos mucho mejor si entráramos a adorar en lugar de criticar la adoración y dejáramos que el sermón nos juzgara en lugar de criticarlo. Rebelarse en contra de Dios no conduce a nada, sino a problemas. Como nuestro comandante en jefe, el Señor dice, fórmense y síganme. No les guiaré en la tentación, les libraré del mal. Sin embargo, nosotros decimos a veces, no, hoy no quiero seguir. Por lo tanto, rompemos filas, hacemos lo que nos parece y salimos heridos. Entonces culpamos a Dios por no protegernos. También nos vemos tentados a rebelarnos en contra de la autoridad humana. Tenemos dos responsabilidades bíblicas respecto a las personas en autoridad. Orad por ellas y someternos a su autoridad. La única vez en que Dios nos permite desobedecer a los líderes terrenales es cuando nos piden que hagamos algo moralmente malo ante Él. Estudia los siguientes pasajes de la Escritura para entender más y mejor nuestra respuesta a la autoridad. Gobierno civil, Romanos 13:1-5, Primera de Timoteo 2 del 1 al 4, Primera de Pedro 2 del 13 al 16, Padres, Efesios 6 del 1 al 3, Marido, Primera de Pedro 3 del 1 al 2, Empleador, Primera de Pedro 2, 18 al 21, Líderes de la Iglesia, Hebreos 13:17. Someterse a la autoridad humana demuestra fe. Cuando te sometes a la línea de autoridad de Dios, optas por creer que Él te protegerá y bendecirá y que todo será bueno para ti. Pídele perdón a Dios por las ocasiones
en que no fuiste sumiso y declara tu confianza en Él, a fin de que obre a través de sus parámetros establecidos de autoridad. Después de confesar toda rebelión voluntaria en contra de Dios, di en voz alta la siguiente oración.